Bienvenidos, realmente bienvenidos a esta nueva emisión de Historias de la Argentina Secreta. Un programa que hoy, particularmente hoy, merece mucha atención por parte de todos nosotros, porque vamos a hablar de nosotros mismos. Pará. Ahí esto hay que aclararlo rapidísimo. Te pido una urgente aclaración, porque no es sobre nosotros mismos, porque Sí, si no... sí, es sobre nosotros mismos. Bueno, no es sobre, pero sobre las escuelas, sobre los diccionarios, sobre las colecciones de libros, sobre todo eso, en este momento no es. Al hablar de nosotros No discutamos frente a cámara porque queda muy desprolijo, muy Aclaralo. mal, ustedes no se merecen estas discusiones. aclaralo vos, pero Es no es sobre sobre nosotros nosotros mismos. mismos. Aclaralo. Bueno, yo te voy a explicar. Nosotros mismos es un programa de televisión. Ya lo sé. Y que no es de la competencia, es de nosotros mismos. No entendés nada. Yo no sé si no es de la competencia. Cualquier día, mirá que Gerardo puede llegar a sentarse en todo al lado tuyo. Y por ahí lo hace mejor que yo. O al lado mío. Bueno, les vamos a contar. Es un chiste en realidad. Queremos hablar de Juan Carlos Gerardo. ¿Quién es Juan Carlos Gerardo? Tiene la virtud de ser un gran realizador de televisión. La doble virtud de él es ser pampeano, esto es, no vive en ningún puerto, en ninguna megalópolis, no es un hombre de concepción unitaria, digamos. Y tiene un defecto, que es amigo nuestro, pero eso no se lo va a poder curar porque espero que tenga ese defecto por muchos años más. Y él nos trajo una expresión cabal de documentalismo federal. ¿Me permitís? Sí. A Gerardo ustedes ya lo conocen a través del perfil del hombre pampeano. Como no, y de biografía de la Tuel. Biografía de la Tuel. Claro, cuando él La estaba, obra de Gerardo. cuando él estaba al frente del canal provincial de La Pampa, realizó realmente un trabajo de profundo corte documental. Y ahora, que sigue estando en La Pampa, sigue haciendo documentales y nos trajo la primera expresión de esto que se llama precisamente nosotros mismos. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias. ¿Y qué es nosotros mismos? Nosotros mismos es un poco vernos en la realidad de la geografía y de la historia por nuestros propios ojos. ¿Qué por es? los ojos Argentina ajenos. secreta, entonces. Sí, un poco de Argentina secreta es. O La Pampa secreta. En realidad tratamos nosotros por cuestiones de costos de producción y por una necesidad de ir avanzando profesionalmente, primero una etapa de La Pampa y después ir tocando algunas otras regiones cercanas a La Pampa y después ya veremos. Y Esto sí, es importante. sí, van a ser Argentina secreta. Gerardo, Yo lo sé, por eso. eso, yo creo que esto es importante por cosas que hemos hablado en Neuquén, por cosas que hemos hablado, bueno, ya incluso en los congresos federales de televisión, Sí. ¿no?
vos haces La Pampa, ¿por qué no todo el país de entrada? ¿Por qué decís necesitamos La Pampa? Si vos sos un excelente realizador, No. de probada para vos misma capacidad, ¿por qué La Pampa y no todo el país? ¿Por qué no se llena? Bueno, pero por algo se empieza. Está bien, pero ¿por qué no se llena esto? Pero él quiero que dé su visión de pampeano de por qué no se llena la televisión del interior con realizadores de Argentina secreta, por así llamarlo. Porque Unas eso es una cuantas cosa que Argentinas estamos esperando. secretas. Claro, Claro. cuanto más sucursales tengamos, Mejor para más el país. identidad tendrá la Mira, televisión. vos sabés que una de las cosas de las que yo estoy contento es que con el transcurso de los años me felicito a mí mismo del avance que tengo respecto del concepto de la competencia. Cuando yo egresé de la Escuela de Locutores aquí en Buenos Aires, tenía miedo de que hubiera más locutores porque decía me van a dejar sin trabajo. Y a medida que he ido avanzando, progresando en mi profesión y después me metí en la televisión como realizador, pues es que ahora cuando veo que aparece otro digo, qué suerte, otro más. Claro, no estamos solos. No estamos solas. Claro. Y me doy cuenta que un mismo tema lo podemos hacer 10 tipos distintos y podemos hacer 10 cosas maravillosas. Que no es que se cierren las posibilidades de trabajo cuanto más gente aparece. Al contrario, mucho más lindo es el panorama de trabajo. Porque además nos exige más a todos. ¿Viste, Otero, que íbamos a hablar de nosotros mismos? Está bien. Y a ustedes los invitamos a ver una cabal expresión de este documentalismo televisivo nacional y federal que se hace en La Pampa. Y este es el primer tema. A solo 10 kilómetros al sudoeste de Santa Rosa se halla el pueblo de Toay. Es el más cercano a la capital de la provincia de La Pampa. Surgieron casi contemporáneamente en los inicios de la organización territorial y por diversas razones la historia de las dos poblaciones se entrecruzan. Por la ley de premios del año 1885 se le adjudicaron al general Joaquín Viejobueno 4 lotes de tierras ubicados donde actualmente se hallan Santa Rosa y Toay. El coronel Remigio Gil compró 2 lotes y tuvo como administrador a don Tomás Mason. El doctor Benito Villanueva adquirió los otros 2 y Domingo Santillán fue su primer administrador. Más tarde lo será Juan Guillermo Brown. Ambos pueblos pugnarán por atraer a los pioneros que se adentraban en el recién conquistado territorio pampeano para afincarse en estas tierras y dedicarse a la ganadería. Pero en la tranquera de entrada a la estancia La Malvina de Remigio Gil, su administrador, Tomás Mason, convencía a los viajeros que se dirigían a Toay para que no prosiguieran el trayecto y se establecieran allí. El francés Léon Safontás, considerado el primer habitante de Santa Rosa, habría llegado en 1889. Sin embargo, en Toay, hacia 1887, una pequeña población se ubicaba en torno de la posta y de la primera casa de negocios de la zona. Pero pudo más el tesón de don Tomás. El 22 de abril de 1892 fundó Santa Rosa. El 9 de julio, magna fecha, de 1894, Juan Guillermo Brown efectivizaba la fundación de Toay. Ya en 1895 contaba con 203 habitantes y en 1912 superaba los 1500. Ambas bregarán por convertirse en la capital administrativa y política del nuevo espacio incorporado al Estado Nacional. Siendo General Hacha la capital del territorio, Toay estuvo en condiciones de lograr convertirse en el centro político-administrativo, pero para desazón de los pobladores de ambas localidades, en 1904 Santa Rosa pasará a ejercer la definitiva función de capital del territorio nacional de La Pampa. Ambas aspirarán a ser capital del departamento segundo, pero también en esta puja la balanza se inclinará en contra de Toay. Santa Rosa, o mejor dicho, la tenacidad de su fundador, logrará para ella esa función en 1898. Toay sería en 1904 cabecera del departamento séptimo A, hoy departamento homónimo, cuando se determina una nueva división política del territorio.
magro consuelo. Toay, nacida, pensada para grandezas, no pudo competir aún así con la pujante Santa Rosa. Don Armando Forteza, prestigioso maestro y estudioso de la historia pampeana, autor en 1973 de una interesante reseña histórica sobre Toay, confirma estos hechos. Desde San Luis llegaron 2 brigadas que pertenecían a la tercera división del ejército y que fundaron respectivamente Victorica y General Hacha. Esas brigadas cumplían una función civilizadora porque fabricaban ladrillos, construían edificios, plantaban árboles, cavaban pozos y otra serie de menesteres muy necesarios entonces. Pero sobre todo cumplían un papel de amparo y de vigilancia para las personas que se animaban a llegar a esos núcleos iniciales de población donde hasta hacía poco habitaban las tribus indígenas. Ahora, como hubo gente que se adentró más lejos todavía, también esa gente necesitaba protección, entonces hubo que extender esa función que dijimos era de amparo y vigilancia, y se crearon una especie de abanicos, cada una de esas brigadas, las de Victorica y General Hacha, de fortines. La segunda brigada, que tenía asiento en Victorica, levantó los fortines, entre otros, los fortines de Aquembó, Pichimericó, Calchahue, Chapalcó y Toay, por supuesto. Fue en el año 1882 cuando se crearon estos pueblos, ¿no? El dueño de las tierras de Toay era el general Joaquín Viejobueno, a quien se le había otorgado en calidad de premio, es decir, por la ley de premios. De los 4 lotes que poseía, vendió 2 a don Remigio Gil, yerno de don Tomás Mazo, y otros 2 al doctor Benito Villanueva, que fue durante largos años senador de la Nación. De Villanueva fue administrador en primer lugar don Domingo Santillán y posteriormente Juan Guillermo Brown. Un hombre de mucha iniciativa, con bastante visión de futuro y un hombre joven, como hubo en aquel entonces varios hombres jóvenes que fueron pioneros realmente. Tenemos, por ejemplo, el fundador de Realicó, Tomás Mulalli, un hombre que tendría cuando mucho 25 años, más o menos por esa edad estaba Juan Guillermo Brown, el hombre que tuvo el primer negocio de ramos generales en Pico, que ayudó muchísimo a la gente de campo, sobre todo en años críticos, y que previamente había colonizado la zona de Colelo. Don Juan L. Pozo también era un hombre de 26, 27 años cuando mucho, así que era una juventud pionera, visionaria, laboriosa y emprendedora. En la perfecta traza de la cuadrícula urbana de Toay se destacan como testimonios de la soñada grandeza de los primeros años los amplios bulevares 9 de Julio y Juan Guillermo Brown y la gran avenida de circunvalación Regimiento 13 de Caballería, inconclusa en el tramo oeste que bordea al pueblo. Bueno, pasaron los años, en el año 1907, como ya La Pampa reunía los requisitos exigidos por la Constitución para ser provincia, surgió un movimiento autonomista, es decir, provincialista, y se pensaba que La Pampa para el centenario de mayo, es decir, para 1910, podía llegar a ser provincia. Entonces se acordó con la revista Caras y Caretas, que era de gran tiraje, que viniera un cronista aquí y recorriera los pueblos de La Pampa para hacer una serie de notas que efectivamente se publicaron con abundancia de material gráfico, y entre esas notas una dedicada a Toay. Allí charlaba con este hombre, con el don Juan Guillermo Brown, y justamente en un momento en que de la charla con el cronista le pide permiso porque había una señora criolla que estaba esperando, a la cual tenía que sacarle una muela. Claro, hay que tener en cuenta que en aquel entonces los médicos eran muy escasos, odontólogos no había, entonces había que recurrir a gente que pudiera hacer ese trabajo, ¿no? Fíjese que en Victorica, más o menos para esa época, el gobierno del territorio autorizó a una persona a ejercer el curanderismo, fíjese, porque no había quien atendiera a las personas que estaban enfermas, ¿no? Consumada la historia político-administrativa de Toay, solo un hecho pudo haber revertido su situación. Al concluir la conquista del desierto, el amplio espacio de esta pampa subhúmeda se puebla y se trabaja. La tierra da sus frutos, el ganado primero y los cultivos después se expanden. La madera abunda. Hay que movilizar brazos para trabajar, hay que comercializar la producción,
hay que llevarla a los centros de consumo y especialmente a los puertos. Es así como hasta el borde de las tierras aptas para el cultivo de trigo o hasta el corazón del bosque, el ferrocarril ingresará articulando el sector oriental de la actual provincia de La Pampa. Desde 1891, 2 sistemas ferroviarios, obviamente de compañías inglesas, extenderán sus ramales desde el norte al sur de la llanura. 2 sistemas, el ferrocarril del oeste y el ferrocarril Bahía Blanca noroeste, terminarán en varios centros como Punta de Rieles: Ingeniero Luigi, Telén, Winifreda, Cereales, Doblas, Alpachiri, Remecó. Hoy, importantes localidades como Catriló, General Pico y Realicó, entre otras, serían activos nudos ferroviarios. La abundancia de recursos de la tierra, maderas, carne, cueros y lana, cereales y forraje, justificaron el acelerado interés por el tendido de los caminos de acero. La localización de Toay era inmejorable, y si bien había perdido la posibilidad de ser un gran centro político-administrativo, como ya dijimos, solo se convertiría en cabecera del departamento homónimo, su condición de punta de rieles de 2 de los más importantes sistemas ferroviarios parecía depararle un venturoso futuro. En 1897 llegan, con poco tiempo de diferencia, las vías férreas. La conocida como Estación del Sud, a la que arriba el ramal del ferrocarril Bahía Blanca noroeste, se inaugura el 20 de junio y la estación del ferrocarril oeste, hoy ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento, en septiembre del mismo año. La ubicación de ambas estaciones en la periferia del pueblo no rompía la perfecta y armoniosa cuadrícula del plano urbano. La antigua Estación del Sud ya no existe. El eje Bahía Blanca General Hacha fue perdiendo importancia cuando la última dejó de ser la capital del territorio. De a poco Toay disminuye el movimiento de cargas y la estación Hilario Lagos de Santa Rosa adquiere hegemonía en el traslado de pasajeros y carga de los frutos de la región. El ferrocarril de Bahía Blanca a Toay ha debido trocar sus ambiciones agrocolectoras por un modesto tráfico de madera de monte, según interpreta el profesor Rodolfo Valeri en su trabajo Cronología crítica de los ferrocarriles en el territorio de La Pampa. En 1904, la empresa Ferrocarriles del Pacífico adquirió el ferrocarril de Bahía Blanca a Toay y lo administra hasta el año 1924, en que pasa al ferrocarril del Sud. En 1939 dejó de correr. Su clausura se debe a la paulatina disminución en la frecuencia y carga de sus trenes. La crisis climática de la década, asociada a la económica, culmina en un proceso iniciado en los albores del siglo. Hacia 1948-49, incorporados ya los ferrocarriles ingleses al Estado Nacional, la compañía levanta las instalaciones más importantes. Quedan solo en pie algunas de las construcciones que han sido remodeladas para el funcionamiento del Parque Recreativo Municipal. Los edificios y las quintas aledaños que conformaban el núcleo de la Estación del Sud muestran el implacable paso del tiempo. En el hoy Parque Aborigen, establecido en los terrenos del antiguo ferrocarril, aún quedan sectores con terraplenes y alcantarillas, y en las cercanías de los terrenos de la vieja estación hacia el oeste, 3 rieles cruzados indican el lugar de la toma de agua para las máquinas a vapor que debieran haber proseguido hacia el sur de Córdoba y San Luis. Memoriosos y lúcidos pobladores del viejo Toay
nos traen sus recuerdos de la época de oro de la otrora activa Estación del Sud. Don Mauricio Palacios, vecino de la estación desde su nacimiento en 1903, tiene hoy 86 años, rememora cómo era el lugar cuando aún corría el ferrocarril. Las costumbres de acá, los trabajos, eran todos rudos, porque se trataba de hacheros que hacían astillas para la venta de la leña, los carreros que venían con sus carros. Ahí, por acá la gente era buena, y son nomás hasta hoy. Los vecinos son muy buenos, así que no tengo nada que decir, pero voy a hacerle un poquito de historia de lo que fue aquel entonces para estos trabajadores. Ellos trabajaban sin horario, eran por tanto, y trabajaban. Había muchas máquinas. Aquí había un galpón para depósito de unas 4 o 5 máquinas locomotoras. Y como esas tantas cosas, ¿no? Habría que detallar, hacer un poco de memoria, porque como no me ha venido seguido estas cosas a mí, si no yo hubiera prestado un poco más de atención en recorrer la memoria para decirle. Yo lo vi nacer a Toay y ahora no lo conozco. ¿Por qué? Porque salgo cada mes, cada 2 meses, de repente un galpón, una casita nueva, bonita, y que no sé ni dónde estoy. Y don Carlos Matiauda, hoy afincado en Santa Rosa, nos relata sus viajes en el antiguo tren a Bahía Blanca. Y eran en un coche, yo iba en segunda, por razones que no escaparán a su elevado criterio. Costaba 12 pesos y pico, el pasaje en segunda, el banco era de madera, hasta Bahía Blanca. Se bajaba en la estación Bahía Blanca Pacífico, que hasta hoy está. Y incluso durante muchos años el tren del oeste combinaba con el tren del Pacífico, o sea que a las 12 y pico llegaba hasta la estación de la Pacífico, y ahí combinaban los pasajeros, se trasladaban al coche que iba a Bahía y se iban, incluso algunas veces llevaban dormitorios también. Yo he visto como ser los vagones especiales Pullman que llevaba cuando iba la familia de Alvear, que era el dueño de una estancia que había en Ucal, grande, que ahora creo que no me acuerdo el nombre, pero unos que tuvieron un escándalo muy grande que se armó. Y iban en un tren, unos vagones Pullman, dormitorios Pullman. El señor Joaquín Arroyat, don Quincho, empleado ferroviario por varias décadas, recuerda y nos cuenta sobre su labor en el ferrocarril y sobre el tráfico y trabajo intenso cuando la Estación del Sud recibía pasajeros y carga con alta frecuencia. En esos años que dice mi padre cuando vino, se preparaban las máquinas, venían las máquinas de Bahía Blanca, las traían para armarla acá, en Toay, armaban las cañoneras grandes que había, armaban máquinas en el galpón de máquinas, las mismas máquinas. Y había mucho trabajo, mucho personal, mucho trabajo, tanto en los pasajeros como los cargas que venían días por medio carga y el pasajero días por medio de Bahía Blanca. Y había una cantidad de gente. Después en la cosecha igual, en los galpones grandes que había, traían la cosecha, hacían de todo y descargaban todos los bultos ahí, en sus galpones correspondientes. Los galpones se levantaron en el año 37, ¿no? Que se clausuró la estación y todo. Y después se empezó a deshacer, el año 37 al 38 se empezaron a deshacer todos los galpones, quedó más que una casilla sola, que ahora está el complejo de ahí de acá de la municipalidad. Cuando se transfirieron los ferrocarriles, ellos resolvieron deshacer, los ingleses, porque según uno de los pretextos era, yo no estaba acá en ese entonces, yo estaba en Santa Fe, para no pagar rédito, qué sé yo. Y deshicieron todo lo que había. Una casa con 3 baños, para el jefe de la estación con no sé cuántas habitaciones, 1.400, porque era terminal todo ahí. Antes había habido una confitería de primera, ahí,
donde sabían ir a tomar vermú los bacanes, ¿no? La estación del antiguo ferrocarril del oeste, al igual que la del sur, conserva las típicas características de las construcciones inglesas de los ferrocarriles del siglo pasado. La boletería, las oficinas, el andén, la campana, el grifo, todo sigue igual. Con una frecuencia de 3 veces por semana, llega a la estación el tren de pasajeros procedente y de regreso a Plaza 11. Muy esporádicamente, algún tren carguero del ferrocarril General Roca, el antiguo ferrocarril Bahía Blanca Noroeste, también arriba a esta estación. El señor jefe de la estación, Amado Cadenas, nos informa sobre este y otros temas relacionados con el tráfico ferroviario. Bueno, el movimiento más grande que tiene esta estación de Punta Riel es el movimiento de trenes. Acá se forman todos los trenes que entran y como es hacer Punta Riel, acá tienen todos esos servicios, hay que las máquinas van al depósito, se hacen la reparación ligera que se le puede hacer acá y se forman todos los trenes, invierten todo de nuevamente, ya que se reciben los pasajeros que vienen de 11 y los de carga también pertenecientes al sector de General Pico, Mecha, esos lados. Y aparte recibimos los trenes que vienen de la zona de Bahía Blanca, que son de carga exclusivamente, porque ahora no corren más los pasajeros, corren solamente trenes de carga, y hacen el mismo servicio que nosotros, llegan hasta acá, se invierte y vuelven a sus puntos de origen. Últimamente ha disminuido los pasajeros por las razones conocidas por todos, porque por las inundaciones, el tren que más que trabajaba, que viene de 11, ahora no lo hace por el recorrido habitual, ya hace como 2 años, por las inundaciones en la zona de Trenquelauquen, en Pehuajó. Lo hace por una ruta de mayor kilometraje, lo cual origina un recorrido mucho mayor y muchas horas de viaje, y la gente, en lo posible, viaja menos por esa razón. También se fueron disminuyendo los servicios por las razones que no hay reequipamiento, por lo tanto, al ver menos máquinas, menos vagones de pasajeros para recorrer, los trenes que antes eran diarios, ahora solamente los servicios son 3 veces por semana. Así que también eso ha disminuido mucho el tráfico, por la falta de equipos para realizarlo. Ya que los equipos, las máquinas y lo que más necesita el ferrocarril, ahora la están utilizando para el transporte de cargas, más que nada en sistema masivo, corriendo trenes operativos a puerto. Hoy convertida en punta de rieles, la mesa o plataforma giratoria es un elemento esencial para el movimiento de las pesadas locomotoras. El señor Quiroga, jefe del depósito de la estación, explica su fácil funcionamiento. La mesa giratoria funciona por un sistema de superficie, de rozamiento. Tiene un eje central muy pequeño y entonces cuando la máquina se equilibra bien es muy fácil dar la vuelta en 1 o 2 personas. Es un elemento muy necesario porque las máquinas tienen que ir mirando con la trompa chica hacia adelante, ya que el ruido de los motores y los gases de la combustión del mismo ocasionan inconveniente al conductor. La antigüedad de la mesa giratoria no es un dato que yo le pueda dar con mucha seguridad, porque estas mesas se usaban cuando el tiempo de la máquina a vapor. Calculo que debe ser un tiempo aproximado a la inauguración de los ferrocarriles, aunque antiguamente había un triángulo que comunicaba con el ferrocarril Roca por intermedio de la estación de Toay Sud, y de esa manera se daban vueltas las locomotoras. El gran tanque de agua queda como un monumento a las locomotoras a vapor. Las modernas máquinas diésel lo hacen innecesario. El otrora ferrocarril punta de lanza en la conquista y colonización del espacio, el medio más ágil e importante para el tráfico de hombres, bienes y cargas a fines del siglo pasado y principios de este, ¿habrá iniciado el camino del no retorno en Argentina? El camino, el automotor, el camión, ¿ya decretaron su muerte?
¿Podría pensarse en la modernización y mejor utilización de los ferrocarriles en nuestro amplio y potencialmente rico país? En otros lugares del mundo, Japón, Alemania, Canadá, por citar algunos, se ha revalorizado este medio de transporte. Hoy por hoy, Toay, con alrededor de 4.000 habitantes, no puede competir con su vecina Santa Rosa, que se estima está llegando a los 90.000 habitantes. ¿Su destino está sellado? Si Argentina revirtiera su política productiva y ferroviaria, Toay y sus habitantes, ¿podrían recuperar en algo sus sueños perdidos? Sixto Ceballos, abogado, diplomático, historiador, novelista, geógrafo, explorador. Un hombre de profunda fe en su país, a quien la posteridad no le ha reconocido todavía sus reales méritos. En 1880, consecuente con sus artículos periodísticos sobre la necesidad de ocupar el desierto, abandonó la comodidad de su bufete porteño y marchó hacia el oeste, pisándole los talones a las tropas de Julio Argentino Roca, llevando por toda compañía un puñado de hombres de custodia, un vaqueano indio y un moderno instrumental científico para medir las tierras a recorrer. Su ambición perseguía principalmente un fin: hallar y relevar el río que indefectiblemente debía conducir al mar las aguas que bajaban de Cuyo hacia el desaguadero. Un río del que había vagas referencias, difusas noticias, pero que debía existir. Tenía que existir. Por él, Ceballos atravesó 1000 kilómetros de desiertos. En enero de 1880 llegó a este lugar, las sierras del Iguelcalel. Enclavados como un solitario oteadero en el cada vez más árido territorio del centro-oeste de la provincia de La Pampa, estos collados parecen responder a una de las interpretaciones que se da a su nombre mapuche: Sierra de la Vida. En su interior canta el agua entre los pedregales de formas extrañas y vive una flora y una fauna inexistente en el desierto que envuelve a la sierra. Animales, flores, pájaros, enredaderas. Si no lo fuera, Iguelcalel merecería ser la Sierra de la Vida. Aquí el pasado se percibe en las leyendas, los testimonios y las tradiciones. Namuncurá, el último rey de las Pampas, suavizó en estos valles la amargura de su huida cuando la ocupación de Roca. Se dice que más de 4 siglos atrás, los conquistadores españoles vivieron aquí, llegados tras la quimera del oro, y su presencia dio origen a la fabulosa leyenda de la ciudad de los Césares. Prueba irrefutable, según algunas interpretaciones, son estos duraznales, retoños de árboles que ya eran centenarios mucho antes de la llegada de Ceballos. Más atrás todavía, contando por milenios, vivieron aquí los remotos hacedores de las misteriosas pictografías que engalanan los valles interiores de la sierra, aportándole un aura de misterio. ¿Quiénes las hicieron? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Qué significan? Si aceptamos que la traducción del nombre significa Sierras de la Vida,
Ello está mostrando una singularidad geográfica, cuál es la ubicación de las sierras como una isla en el centro de un gigantesco desierto. Esa singularidad fue la que llevó a que fuese uno de los últimos sitios que los aborígenes ocuparon, y a su vez se ve reflejada por el hecho de haberse convertido en zona de paso obligado, lo cual queda reflejado a través de la traza de la ruta nacional que se efectúa a su vera. Claudio Altolaguirre es un ex guardaparque que vivió en el Parque Nacional Lihuel-Calel. Quiere que las sierras se conozcan más y le preguntamos si el turismo al lugar es atípico. Claro, del concepto tradicional que tenemos, bosques, lagos, cataratas o zonas de camping atestadas de gente, bueno, sí, o sea, es un turismo atípico. Pero yo creo que es un turismo al cual poco a poco vamos tendiendo, o sea, hoy por hoy se habla de turismo de aventura, turismo de caminatas de largo aliento, o sea, realmente que no vayamos a lugares de turismo donde nos dan todos los servicios, sino que vayamos a lugares donde tenemos que un poco valernos por nosotros mismos o por lo menos arreglárnoslas para ver cómo podemos disfrutar un poco el contacto con la naturaleza. Una palabra, dejar de verla en el cuadro y bajarse un poco y sentirla. Estanislao Ceballos ascendió a estas alturas. A sus pies, la gran laguna de Urrelauquén lo incitaba a persistir en su idea. ¿Por dónde rebasaban esas aguas? ¿Cómo llegaban al océano? Reanudada la marcha el 10 de diciembre de 1880, Ceballos alcanzó su objetivo. A sus pies un tajo hondo, espectacular para ser que estaba en plena pampa, seco en aquel momento, le indicaba que había resuelto un misterio que se arrastraba desde siglos: el río Curacó. 24 fue la creciente más grande. Ahora la más chica, sí. Ahora la más chica, podía eso, seguir por no tendrá la primera, dijo, no sé. no sé si tendrá importancia, era el 42. Sí. 42 era la que pasaba ahí el mapa apenas por el cajón nomás. Bueno, por el cajón nomás era. Y no después, alcanzaba ni el cajón tampoco, porque y por después medio Tejo nomás. el 44. Y eso se corta. Solo que quería que corriera siempre el río. Eso es lo único que pido, que corra. Estas aguas, que vienen desde la alta cordillera catamarqueña, han sido navegadas recientemente por sendos equipos de canoeros bonaerenses y sanjuaninos. Quiere la leyenda que hacia 1700 las recorrió en sentido inverso un grupo de náufragos españoles desde la boca del Colorado, quienes, de ese modo, consiguieron llegar a los poblados de Cuyo. Repetir esa navegación, siquiera por un tramo, puede ser una experiencia impactante. En estas paredes puede leerse una historia geológica de miles de años. Sobre ellas, en el intervalo espaciado de los puestos pobrísimos, la otra historia, la del sufrido poblamiento escrito por las gentes. El Curacó es un río salado, una cabal prolongación de su antecedente Chadileubú, que en araucano significa exactamente eso, río salado. Pero, ¿qué importancia puede tener eso para el ser y quehacer de una región? Para comprenderlo, escuchemos el testimonio de gente que vive a 200 kilómetros de allí, cuya palabra nos recuerda que la naturaleza está compuesta de un delicado equilibrio de causas y efectos. En realidad el problema grave que tenemos con la salinidad del agua del río Colorado a causa del desemboque del río Curacó nos acarrean graves problemas. Y digo graves problemas porque el tipo de explotación nuestro se riega justamente con estas aguas y la producción apeligra o la plantación apeligra a que en una de esas se puedan hasta llegar a secar. Así que esperemos que se le pueda encontrar una solución lo antes posible, dado que de esta forma nosotros no vamos a poder seguir produciendo. Notamos que con el problema de la salinidad del río Colorado, desde hace 5 años aproximadamente, que van en aumento todos los años, se está traduciendo en una merma en la producción que se puede ir agravando año a año, y sería injusto que el esfuerzo de tantos años
terminara con la producción en Río Colorado y otras zonas que se ven involucradas con el río Curacó. Río Colorado sigue recibiendo al caudaloso e insólito Curacó, que vierte sobre él un torrente de agua salinizada. Los ribereños lo ven pasar sorprendidos por su infrecuente presencia, mientras aguas arriba y abajo, productores, técnicos y gobernantes de 3 provincias aunan ideas y esfuerzos para proteger de la contaminación a decenas de miles de hectáreas bajo riego del Colorado abajo, que peligran por esta insólita ocurrencia de la naturaleza agravada por el uso para riego que se efectúa en la región cuyana. Esta situación reclama, como ha quedado dicho aquí, el urgente estudio y ordenamiento integral de toda la cuenca. Yo siempre empiezo con el diccionario, leyendo el diccionario, en las tandas. Acá dice La Pampa, provincia del centro de la Argentina. Tiene una definición bastante larga. Yo siempre empiezo haciendo bromas. Ah, sí, qué chistoso que estás hoy. Porque vos me quisiste hacer la broma de qué había acá adentro. Y me las mezclaste. Me dijiste que era un regalo, sí, te las mezclé, totalmente. ¿Qué hay acá adentro? ¿Qué hay ahí adentro? Porque me dijiste que era un regalo para mí, que me los ibas a mostrar en cámara. Y me sacaste las medallas. Y te saqué las medallas, entonces te las doy ahora, pero sin mirarla. Está gracioso, te lo doy. Lo cierto es que estuvimos la semana pasada con la hermosa gente del Rotary Club de Pilar, Recoleta, Pilar, un barrio de Buenos Aires, ¿no? Claro, y bueno, nos hicieron un homenaje, en realidad se lo hicieron a ustedes, los telespectadores, a través nuestro, y nos dieron estas hermosísimas medallas del Rotary Club con nuestros nombres, medallas que, como ustedes saben, no nos pertenecen, por más que nosotros hayamos ido a retirarlas en nombre de toda la gente que trabaja en el canal y también de ustedes. Y medallas que seguramente van a ser destinadas a algún compañero nuestro, a alguna gente que nos acompaña en estas búsquedas de la Argentina secreta.